3, 2, 1. Mira nomás lo que te voy a contar porque, híjole, esto está más caliente que los tamales en Día de la Candelaria, y te lo traigo fresquecito aquí desde la casa del chisme, donde ya sabes que no andamos con rodeos y te soltamos todo como va, sin tanta vuelta y sin miedo al que dirán. Resulta que lo que nadie, pero nadie, se imaginaba finalmente pasó. Belinda y Casu juntas por primera vez, y aunque la gente dice que, ¡ay, qué modernas, qué maduras! Qué empoderadas las mujeres de hoy. Pues déjame decirte que del otro lado del charco emocional, el mismísimo Cristian Nodal nomás no lo está soportando. No, hombre, le está dando comezón mental, tembladera en el orgullo y un ardorcito en el ego que ni pomada de la campana le quita. Y tú que eres de público fino, mayorcito, de 45 Pascal arriba, ya sabes que estas cosas no pasan porque sí. Cuando dos exes o actuales rivales sentimentales aparecen juntas, es porque se viene chisme y del bueno, del que hace que uno agarre su cafecito y se siente viendo el drama sin interrupciones. Pues bueno, agárrate, porque esto empezó desde hace unas semanas, aunque nadie lo quería aceptar. Resulta que a Belinda la invitaron a un evento de beneficencia relacionado con música y apoyo comunitario. Ya ves que allá en España y en México anda muy activa con causas, y aunque mucha gente nomás piensa en ella como la princesa del pop o la reina del glamour, la verdad es que también le sabe al rollo humanitario. Y por su parte, Casu, la trapera argentina que conquistó a medio continente, también fue invitada porque andaba representando a artistas jóvenes que han aportado al movimiento urbano. Y ya ves que aunque tenga pinta de ruda, la verdad es que siempre trae ese airecito de artista consciente que quiere hacer las cosas bien. Total, que la organización del evento, sin saber o sin importarles que hubiera historia compartida por medio de Nodal, las ponen en mesas cercanas, casi pegaditas, como si no pasara nada. Y aquí es donde empieza lo sabroso del cuento, porque en cuanto las cámaras notaron que estaban en el mismo salón, pues ya te imaginarás la explosión mediática. Los fotógrafos se pusieron como mosquitos en temporada de calor, vueltas y vueltas alrededor, tratando de agarrar el ángulo perfecto donde se viera que estaban cerca, aunque ni hubieran cruzado mirada. Pero claro, la gente no perdona y en cuanto subieron la primera foto donde se les veía en el mismo cuadro, aunque una a 10 metros de la otra, las redes sociales explotaron como si hubieran anunciado el fin del mundo. Que si Belinda venía lista para demostrar madurez, que si Casu estaba superando el capítulo de Nodal, que si esto, que si el otro. Pero la verdadera bomba vino cuando, ya más entrada la noche, se armó un pequeño espacio donde invitaron a varios artistas a convivir un ratito para intercambiar ideas, ya sabes, tipo networking, pero con copita en mano para aflojar la lengua. Y ahí fue donde, ahora sí, se dio ese encuentro del que todos estamos hablando, aunque muchos no saben exactamente cómo estuvo el chisme porque nomás vieron 3 segundos de video. Pero aquí en la casa del chisme te lo cuento completito. Porque aquí no nos andamos con que fuentes anónimas, no, aquí es gente que estaba ahí, que vio, que escuchó y que luego se vino a soltar la sopa, como debe ser. Dicen que Belinda llegó muy tranquila, con ese estilo elegante, sin exagerar, sonrisa relajada, saludando como reina, pero sin andar presumiendo nada. Casu, en cambio, llegó con esa vibra más bajita, como más seria, más analítica, como que estaba midiendo el ambiente antes de soltar palabra. Cuando las dos se acercaron al grupo donde estaban varios artistas internacionales, se vieron obligadas a quedar frente a frente, y ahí, en ese momentito, dicen que se hizo un silencio raro, como cuando estás viendo una novela y dices, chin, aquí viene el drama. Pero, oh sorpresa, no pasó lo que todos esperaban. Nada de caras torcidas, ni volteadas de ojo, ni desprecios silenciosos. No, las dos, muy dueñas de sí mismas, se saludaron con una sonrisa ligera, un hola, mucho gusto, así de educadas, así de tranquilas. Y mira, eso que para muchos podría ser lo normal, para otros significó la bomba perfecta. Las dos mujeres que fueron parte de la historia amorosa más mediática del regional mexicano en los últimos años, ahí paradas como si nada, como si la vida las hubiera puesto ahí para dar un mensaje. Pero la historia no se quedó ahí. Dicen que después de ese saludo incómodo pero cordial, alguien del grupo hizo un comentario sobre la música, sobre cómo había cambiado el panorama latino en los últimos años gracias a colaboraciones inesperadas, y de pronto, Belinda suelta algo como pues sí, al final la música une más de lo que divide. Y nomás de escuchar eso, la gente alrededor sintió el golpecito directo al hígado para quien fuera que se sintiera aludido. Y mira que Casu nomás sonrió, esa sonrisa de yo entiendo, pero no voy a decir nada que me busque problemas. Una sonrisa que decía mucho sin decir nada. Y justo ahí, cuando las redes ya estaban hirviendo porque algunos asistentes estaban mandando videos cortitos, capturas borrosas, ángulos mal tomados donde casi nadie veía nada pero todos opinaban como si sí,
Pasó lo inesperado, alguien pidió una foto grupal. Y ahí fue donde, sin que ninguna de las dos pudiera hacerse a un lado, quedaron en la misma imagen, una al lado de la otra, con caritas relajadas pero sin exagerar en la pose. Y en cuanto la foto se filtró, ¡pum!, se armó la revolución digital. Ahora, lo que pocos saben es la parte donde el tema llegó al mismísimo Cristian Nodal. Y mira, tú sabes cómo es este muchacho, impulsivo, emocional, de esos que sienten todo intensamente y que luego se arrepienten pero ya es tarde. Dicen que él estaba tranquilito, quién sabe si de gira, quién sabe si descansando, cuando de pronto su celular empezó a vibrar y vibrar con notificaciones. Que si ya viste esto, que sí, ¿qué opinas? Que si güey, ¿qué onda con Belinda y Katsu juntas? Y aunque él trató de hacer como que no pasaba nada, ya sabes cómo es la cabeza humana, te dices, no me importa, no me afecta, pero en el fondo estás más pendiente que nadie. Y cuando finalmente vio la foto, dicen que su cara cambió, como cuando alguien recibe un golpe emocional que no esperaba. No porque siguiera enamorado de Belinda, no porque no quisiera a Katsu, sino por el simple hecho de ver juntas a dos personas que representan dos capítulos tan distintos y tan fuertes de su vida. Y mira, tú que ya viviste, tú que ya conoces cómo funcionan los hilos del corazón humano, sabes que esas cosas no son fáciles de digerir. Y dicen que Nodal, aunque trató de hacerse el fuerte, se quedó en silencio un rato largo, como asimilando, como tratando de entender por qué el mundo decidió poner juntas a esas dos mujeres en el mismo espacio, como si la vida le hubiera querido mandar un recordatorio de su propio historial sentimental. Y ahí no acaba la cosa, porque mientras la gente hacía memes, comparaciones, comentarios venenosos y otros más respetuosos, lo que nadie notó es que entre Belinda y Katsu sí hubo una pequeña interacción más privada. Nada de chisme venenoso, nada de pleito, nada de competencia, sino una especie de reconocimiento silencioso entre mujeres que han sobrevivido a la tormenta mediática que implica andar con un hombre tan público como Nodal. Dicen que hubo un momentito donde una de ellas, no se sabe cuál, soltó algo como, pues así es esto del medio, ¿no? Y la otra respondió con una risa corta pero sincera, esa risa que sueltas cuando entiendes perfectamente a la otra persona porque pasaron por lo mismo, aunque en tiempos distintos. Como si, aunque no fueran amigas, hubiera una comprensión rara, un sí, te entiendo aunque no te conozca. Y justo esos micromomentos, esos detallitos chiquitos que no salen en las fotos ni en los videos, son los que hacen de este encuentro algo histórico para el mundo del espectáculo, porque más allá del morbo que trae el nombre de Nodal, lo que de verdad impactó a todos fue ver a dos mujeres que, en vez de hacer drama, se comportaron con elegancia, con temple, con madurez. Pero claro, eso no quita que medio mundo esté hablando de que si lo hicieron para mandarle indirecta a Nodal, que si fue casualidad, que si realmente hubo tensión disfrazada de cordialidad. Y mira, lo que sí te puedo asegurar es que este evento no será la última vez que se hable de ellas juntas. Porque si algo nos enseñó esta historia, es que el público ama ver cómo se cruzan los caminos del pasado con el presente, aunque sea nada más para imaginarse lo que sienten los involucrados. Y tú sabes que aquí en la Casa del Chisme te vamos a contar todo completito, porque si este encuentro fue apenas la puntita del iceberg, agárrate para lo que sigue, porque cuando la vida decide juntar personajes así, nunca es nomás por casualidad. Algo se está cocinando, algo se viene, y aquí vamos a estar para contártelo sin filtros, como nos gusta, con drama, con sabor y con ese toquecito mexicano que hace que todo se sienta como plática de café entre amigas. Mira, esto no acabó con esa fotito grupal que ya medio mundo vio y que desató el caos en redes, no, hombre. Eso apenas fue el aperitivo porque lo que pasó después está todavía más jugoso y aquí en la Casa del Chisme te lo voy a soltar sin filtros, porque tú vienes aquí a escuchar lo que nadie te cuenta completo. Resulta que cuando terminó el evento oficial, a varios artistas los invitaron a una pequeña reunión privada, ya sabes, de esas donde hay música bajita, luces cálidas y conversaciones que se ponen más personales porque ya no hay tantas cámaras encima. Y pues como era de esperarse, a Belinda la jalaron para este aftercito exclusivo y a Katsu también, cada una por su lado, sin saber que terminarían coincidiendo de nuevo en un espacio todavía más reducido que antes. Dicen que el ambiente estaba de lujo, sillones cómodos, copitas de vino, unos canapés que ni sabes si están buenos o nomás te los comes porque te da pena dejarlos, música relajada, pura vibra de artistas descansando después del show. Y mientras todos estaban ahí en grupitos, platicando de mil cosas, sin querer queriendo se armó un pequeño círculo donde quedaron juntas Belinda, Katsu, dos productores y una cantante española que también estaba invitada. Y mira, este momento fue todavía más icónico porque aquí no había fotógrafos metiendo zoom, no había fans gritando, no había presión mediática, era la vida real, así, sin maquillaje emocional. Y en ese contexto,
las cosas fluyeron de una forma que sorprendió a todos los que estaban ahí. Primero que nada, algo que nadie vio en cámaras, Belinda fue la primera en romper el hielo. Dicen que se acomodó el cabello para atrás y con esa vocecita suave que la caracteriza dijo algo como, pues qué loco que estemos coincidiendo hoy, ¿no? Y en cuanto soltó eso, el ambiente se volvió más ligero porque Katsu, que no es de quedarse callada, soltó una risa cortita y dijo, sí, ya me lo dijeron como 20 veces, en tono relajado, sin malicia. Y ese simple intercambio, que parece tan insignificante, fue lo que permitió que todos los demás en el grupo respiraran más tranquilos porque sentían tensión antes. Ya sabes cómo es la vibra cuando dos personas con historia emocional en común se encuentran. Pues ese comentario alivianó a todos. Y ya una vez roto el hielo, empezaron a hablar de música. Que si los géneros están cambiando, que si las colaboraciones vienen fuertes, que si el público ahora exige más autenticidad, ya sabes, plática de artistas que sí entienden el medio y que no se quedan en el chisme barato. Pero el chisme barato, déjame decirte, estaba ahí colándose entre líneas porque claro, todos querían ver si una lanzaba indirecta o si la otra iba a contestar. Pero fíjate la sorpresa, ninguna estaba en ese plan. De hecho, muchos de los presentes dijeron después que se notaba que ambas ya habían pasado esa etapa donde todo lo relacionado con Nodal les movía emociones fuertes. No, estas ya estaban en la fase zen, maduras, pero eso sí, sin perder ese toque de personalidad fuerte que las caracteriza. Y bueno, tú sabes cómo es la gente, siempre hay alguien que mete la pata sin querer. Pues resulta que uno de los productores, que ya traía 2 copitas de más y se le aflojó la lengua, soltó un comentario que en otro contexto hubiera sido bomba nuclear. Dijo algo como, pues imagínense que un día ustedes dos se juntaran para una colaboración, se caería el internet. Y en cuanto dijo eso, el grupo entero se quedó en un silencio que parecía eterno. Todos voltearon a ver a Belinda, luego a Katsu, luego otra vez a Belinda, como si estuvieran viendo un partido de ping-pong. Pero lo que pasó fue inesperado. Primero Belinda sonrió, se mordió tantito el labio y dijo, pues no estaría tan loco, ¿eh? Y luego Katsu soltó una carcajada suave, medio incrédula, pero no en mala onda, diciendo, imagínate los titulares. Y ahí fue donde el ambiente explotó en risas porque nadie esperaba que lo tomaran tan relajado. Y aunque parezca pequeño ese detalle, te lo digo desde la experiencia que tenemos aquí en la Casa del Chisme, ese tipo de reacciones dicen mucho más de lo que la mayoría cree. Dicen que ya no traen sentimiento atorado, que ya no están en guerra silenciosa, que están en una etapa donde pueden hablar de lo que sea sin que les arda el alma. Pero claro, si eso llegó a los oídos de Cristian Nodal, no creas que lo tomó con la misma serenidad. Porque mira, mientras ellas estaban ahí riéndose del comentario, disfrutando la noche como dos mujeres que han crecido personal y profesionalmente, Nodal estaba del otro lado viendo cómo el internet hacía fiesta con la foto donde ambas aparecen juntas. Y aunque él no lo dijo públicamente, ya sabes que siempre hay alguien cerca de los artistas que filtra la verdad emocional. Y la verdad es que sí se puso inquieto, sí se quedó pensando, sí le caló el orgullo, no tanto por celos, sino por el golpe emocional que le da ver cómo su pasado y su presente convergen en una sola imagen viral. Pero aquí viene lo mejor, mientras la reunión seguía, Belinda y Katsu empezaron a coincidir en más conversaciones. No porque se estuvieran buscando, sino porque estaban en el mismo grupo, y a veces así pasa, te toca platicar con gente que creías que jamás ibas a ver en tu vida. Y dicen que hubo un momentito donde hablaron de la presión mediática, que si la gente se mete demasiado, que si es agotador estar en titulares, que si siempre hay quien inventa cosas, que si todo lo que hacen se malinterpreta, y ahí sí se sinceraron tantito más. Cuentan que Belinda dijo algo como llega un punto donde aprendes a respirar y dejar que la gente diga lo que quiera, y que Katsu le respondió sí, pero qué duro cuando estás en el ojo del huracán. Y mira nomás, dos mujeres completamente diferentes, de estilos distintos, de mundos musicales opuestos, encontrando terreno común en lo que han vivido por culpa del mismo hombre. Y hablando de Nodal, mientras todo esto pasaba, él decidió mantenerse en silencio, no publicó nada, no comentó nada, no hizo ninguna indirecta como otras veces. Y esa ausencia de reacción fue todavía más fuerte que cualquier mensaje que hubiera puesto, porque cuando alguien que siempre reacciona deja de hacerlo, se siente. Las fans se dieron cuenta, los medios se dieron cuenta, todos se dieron cuenta. Y eso le agregó un toque de misterio a la historia porque muchos empezaron a decir que seguro estaba herido, que seguro no sabía cómo procesarlo, que seguro no quería meterse en problemas. Pero otros, los más malpensados, decían que estaba planeando algo, que no se iba a quedar callado para siempre. Tú sabes cómo es la gente, uno guarda silencio y ya lo ponen como si estuviera tramando una telenovela completa. Regresando al after,
Hubo un instante que nadie grabó, pero todos los testigos contaron después. Alguien puso una canción de Belinda, Luz sin gravedad, así de la nada. Como si la playlist estuviera poseída por el espíritu del chisme. Y aunque pareciera que Belinda se sentiría incómoda, dicen que no, que lo tomó con naturalidad, incluso cantó una frasecita por puro juego. Y aquí es donde viene la parte que te va a encantar. Cuando terminó el pedacito que cantó, volteó hacia donde estaba Kazu y dijo en tono juguetón, medio burlón pero sin mala vibra, a ver cuándo te animas tú. Y Kazu, que no se deja intimidar, respondió con un si me ponen una mía, la canto sin bronca. Y ese fue otro momento donde el grupo se soltó en risas, porque nadie podía creer lo relajadas que estaban, tomando con humor una situación que en otra época habría sido un campo minado emocional. Pero bueno, ya sabes cómo son estas reuniones, llega un punto donde la noche avanza, la gente se empieza a despedir, cada quien agarra su rumbo y todo se diluye. Y así fue. Belinda se despidió con cariño del grupo, igual Kazu, cada una se fue por su lado, con su equipo, con su gente, sin drama, sin tensión, sin nada raro. Tin tan, se acabó. La vida real, simple y directa. Pero la magia del chisme, tú y yo lo sabemos, no está en lo que pasó, sino en lo que la gente imagina que pasó. Y cuando ambas salieron del lugar, los paparazzis que estaban afuera se volvieron locos. Querían ver si salían juntas, si se ignoraban, si cruzaban palabra. Pero no, cada una salió por una puerta diferente, como quien ya cumplió con la socialización del día, y se va a descansar. Ahora, el verdadero impacto vino las horas siguientes. Porque en cuanto se difundieron los videos y las fotos del after, incluso las que estaban borrosas o movidas, la gente empezó a hacer interpretaciones novelescas. Que si Belinda y Kazu ya son amigas, que si planean colaboración, que si Nodal salió perdiendo, que si esto, que si el otro. Pero poca gente supo la verdadera joya, que ambas, aunque no se hicieron amigas ni mucho menos, sí se trataron con una elegancia que dejó a todos sorprendidos. Nada de pleitos, nada de recelos, nada de caras largas. Y eso hizo que el tema estuviera todavía más sabroso, porque cuando no hay pelea, la imaginación de la gente crea una peor. Dicen que al día siguiente, mientras cada una estaba en su rollo, la escena se viralizó más. Y fue entonces cuando se notó el impacto en Cristian Nodal. Porque él, que siempre ha sido transparente con sus emociones, no puso nada, pero sus cercanos sí notaron que andaba serio, reflexivo, como si esa simple coincidencia de Belinda y Kazu hubiera movido algo que tenía guardado. Y mira, eso no significa que extrañe a alguna de las dos. No, eso sería muy simple. Más bien significa que la vida a veces te lanza recordatorios incómodos, esos que te hacen pensar en decisiones pasadas, en caminos tomados, en cómo unas personas marcan capítulos distintos. Y aquí, entre tú y yo, lo más irónico es que mientras la gente hacía memes burlándose de él, diciendo que seguro estaba temblando, la realidad es que él nomás estaba en una introspección rara, de esas que te dan cuando ves que la vida sigue, que la gente sana, que los capítulos se cierran sin necesidad de escándalo. Pero claro, eso a la gente no le importa, lo que quieren es pensar que estaba en llamas, enojado, dolido, ardiendo por dentro. Y mira, algo de eso sí hubo, pero no en forma de enojo. Más bien fue como ese piquetito emocional que te da cuando ves que las cosas pueden pasar sin ti, como recordatorio de que el mundo no gira alrededor de uno. Una lección que todos aprendemos tarde o temprano. Y mientras todo eso pasaba, las redes seguían encendidas. Fans de Belinda defendiendo que ella siempre ha sido una reina, fans de Kazu diciendo que es la más madura, fans de Nodal inventándose teorías que ni los escritores de telenovelas se atreven a hacer. Y lo mejor de todo, es que las dos mujeres ni enteradas de la mitad de los chismes, porque andaban en lo suyo. Una grabando contenido, la otra atendiendo compromisos, mientras el mundo del espectáculo hacía su propia versión alternativa de los hechos. Y tú sabes que aquí en la Casa del Chisme no nos tragamos la versión oficial, aquí analizamos, conectamos puntos, vemos expresiones, leemos silencios. Y si hay algo que nos queda claro de todo este rollo, es que ese encuentro entre Belinda y Kazu no fue casualidad de la vida. Fue una señal de que en este 2025 el drama no viene en forma de pelea, sino en forma de conexiones inesperadas que hacen que la gente hable más que si hubiera una bronca. Porque cuando las cosas no salen como la audiencia esperaba, ahí es donde se pone bueno. Y esto apenas va tomando forma, porque después de ese encuentro, varias cosas se movieron en el ambiente artístico. No públicamente, pero sí internamente. Mira, si pensabas que después de ese aftercito donde Belinda y Kazu se toparon y se portaron más maduras que muchos adultos que uno conoce, ya se había acabado el chisme, déjame decirte que no, hombre, esto apenas estaba agarrando vuelo.
Y como siempre, aquí en la Casa del Chisme te traigo lo que pasó después. Porque si algo nos encanta a este público de 45 en adelante que está al tiro con la vida y ya se sabe todas las mañas del mundo, es entender no solo el drama visible, sino el que está detrás, ese saborcito que se esconde entre miradas, silencios, reacciones y movimientos estratégicos del medio artístico. Y es que justo después del evento, las horas siguientes estuvieron llenas de pequeñas señales que, cuando las juntas todas, te dejan ver que este encuentro no solo hizo ruido en el momento, sino que provocó un efecto dominó que ni las protagonistas imaginaron. Para empezar, vamos con Belinda. A la mañana siguiente del after, ella se levantó temprano porque tenía compromisos de prensa programados en España, y ya sabes cómo es Beli, disciplinada cuando toca hacerlo, profesional como pocas, siempre lista para presentarse bien. Pues resulta que entró a una entrevista matutina, de esas donde el conductor te sonríe demasiado como para que parezca natural, y sin que fuera el tema central de la entrevista, en cuanto ella saludó y se acomodó en su sillita, ¡zas! La primera pregunta relacionada con la foto viral. ¿Qué tal la coincidencia de anoche con Casu? Y mira, Belinda, con esa clase que le caracteriza, no se inmutó ni tantito. Sonrió como si la pregunta fuera sobre su color favorito y dijo algo así como, fue una coincidencia muy normal. La gente se sorprende más de lo que nosotras lo vivimos. No hubo nada raro. Y cuando dijo nada raro, el conductor no supo si insistir o dejarlo pasar, porque tú sabes que a veces el silencio de una celebridad dice mucho más que lo que declara. Pero Beli no dio señales de incomodidad, y eso, lejos de apagar el fuego, lo avivó. Porque cuando una celebridad no se defiende, la gente cree que está escondiendo algo. Así funciona el chisme, tú lo sabes. Mientras tanto, del lado de Casu, las cosas estaban igual de movidas pero con una vibra totalmente diferente. La trapera argentina no dio entrevistas ese día, pero sí subió historias a sus redes enseñando su día cotidiano, como si quisiera dejar claro que está en otra etapa, una más tranquila, cuidando a su bebé, preparando proyectos, disfrutando de una vida menos mediática. Pero aunque ella no dijera nada, sus fans sí. Porque ya sabes que los fans cuidan a su artista como si fuera de la familia. Y aquí viene una parte jugosa. Los fans de Casu empezaron a compartir un video cortito en el que, al salir del after, cuando la prensa la rodeó preguntándole sobre el encuentro, ella simplemente dijo, todo bien, todo tranqui, no pasa nada, y lo dijo con una sonrisa tan ligera que parecía que había tenido una reunión normalísima. Pero claro, la gente empezó a interpretar esa sonrisa, que si era honesta, que si era diplomática, que si escondía una tensión profunda, que si no le importaba nada. La verdad es que la sonrisa de Casu tenía un toque de ya viví demasiado drama en esta vida, ya nada me sorprende. Y esa actitud, que muchos tomaron como madurez, a otros les pareció como si estuviera mandando mensaje directo a Nodal. Ah, Nodal. Sí, aquí es donde el otro protagonista invisible de esta historia vuelve a entrar en escena, porque lo que pasó con él en las 48 horas posteriores a la foto de Belinda y Casu juntas merece su propio análisis. Ya te había contado que se quedó callado, que no publicó nada, que no reaccionó directamente. Pero lo que sí pasó detrás de cámaras fue más interesante. Resulta que él estaba en una reunión con su equipo, revisando temas de gira, música nueva, proyectos visuales, etc. Y en medio de esa reunión, uno de los asistentes, que aún no aprende a no tocar temas sensibles frente al artista, soltó de la nada, oye, ¿ya viste lo de Belinda y Casu? ¿Qué opinas? Y dicen que ahí fue donde Nodal sí dejó ver una reacción, aunque sutil. Dicen que frunció el ceño tantito, pero no enojado, sino como reflexivo, como quien intenta interpretarlo todo antes de hablar. Y lo único que dijo fue, yo solo quiero paz, lo demás que la gente diga. Pero tú y yo sabemos leer entre líneas, paz es palabra que la gente usa cuando no quiere decir que le movió algo. No es que esté ardido, tampoco celoso, es más bien como cuando uno dice, no voy a opinar porque cualquier cosa que diga la gente lo va a usar en mi contra. Y eso es muy cierto, porque en cuanto él abra la boca sobre ese tema, se arma la tercera guerra mundial en redes. Sin embargo, más allá de su silencio público, algo sí pasó esa tarde, dejó de seguir a varias páginas de chisme en Instagram. No a todas, pero sí a algunas que estaban publicando contenido muy intenso sobre el encuentro de las mujeres. La gente se dio cuenta, porque tú sabes que en redes hay gente que monitorea todo como si fuera su trabajo. Y ese simple gesto de darle unfollow a ciertas cuentas encendió la especulación. Que si le molesta el tema, que si le pesa, que si está tratando de desconectarse, que si está evitando explosiones emocionales. Todo el mundo opinó. Y aunque pueda parecer un gesto mínimo, en el mundo del espectáculo eso es como gritar sin decir palabra. Pero regresemos a lo que pasaba con Belinda y Casu,
porque aquí viene la parte que nadie esperaba. La industria se empezó a mover. Y cuando digo la industria, me refiero a productores, managers, promotores, directores de eventos, marcas, todos esos que, en cuanto huelen una oportunidad, se lanzan como tiburones. Resulta que unas horas después de que el video de ambas juntas se viralizó, varios promotores de conciertos empezaron a fantasear con la idea de un show donde ambas pudieran coincidir. No juntas en escenario necesariamente, pero sí en el mismo evento. Imagínate nomás, un festival donde Belinda y Kazu compartan cartel. Eso sería tendencia mundial. Y aunque no hay negociaciones formales, sí hubo llamadas, mensajes, propuestas informales. Nada confirmado, pero sí conversaciones que antes no hubieran existido. Y esa es la magia del espectáculo. Una simple foto puede abrir puertas que ni los involucrados consideraban. Pero no solo eso, algunas marcas empezaron a enviar sondeos para ver si alguna estaría interesada en campañas que hablen de empoderamiento femenino, resiliencia, madurez emocional, todo eso que ahora está tan de moda, y aunque ninguna ha dicho sí ni no, el simple hecho de que las busquen por separado, pero por un tema compartido, demuestra que ese encuentro tuvo impacto más allá del chisme. Ahora bien, no todo fue miel sobre hojuelas, porque si los fans de ambas estaban emocionados, también hubo un grupo muy ruidoso que empezó a dividirse en bandos. Que si Team Belinda, que si Team Kazu, que si Nodal es el problema, que si ellas son mejores sin él. Y aquí es donde el chisme toma un giro curioso, porque en cuanto la gente empieza a tomar bandos, la narrativa cambia, y eso llegó a oídos de ambas artistas, aunque no lo hayan dicho públicamente. Belinda, por ejemplo, vio algunos memes donde la ponían como la ex elegante que ya superó todo. Y aunque le dio risa, también comentan que comentó en su círculo cercano, que no quiere entrar en ese juego de comparaciones. Que ella está enfocada en su trabajo y en su vida. Lo cual, si me preguntas a mí, es una postura muy sana que no todos tendrían. Por el lado de Kazu, hubo fans que empezaron a decir que ella había salido ganando porque es mamá, porque tiene una relación más estable emocionalmente que las que tuvo en el pasado, porque es más madura. Y aunque ella no reaccionó públicamente a eso, sí dicen que platicó con su equipo y dejó claro que no quiere que la imagen que están proyectando de ella sea a costa de otra mujer. Y eso, déjame decirte, habla muy bien de ella. Ya no estamos en los tiempos donde dos mujeres se peleaban por un hombre, ahora la narrativa es otra. Y mientras todo esto ocurría, los medios seguían sacando notas, análisis, teorías y especulaciones. Que si se van a hacer amigas, que si van a hacer colaboración, que si nada más estaban manteniendo la compostura, que si todo era una estrategia para llamar la atención. Pero nadie sabía lo que pasó 2 días después, cuando ambas recibieron la misma invitación a un programa internacional bastante importante. No era un programa de chisme, sino uno de música, donde se celebran artistas latinos. Y aunque ambas lo rechazaron por agenda, lo chistoso es que cada una lo hizo sin saber que la otra también había sido invitada. Si las dos hubieran dicho que sí, habrían coincidido de nuevo en otro país. Imagínate el escándalo. Pero aquí viene lo más interesante del segmento 3. La reacción del público maduro. Ese público que ya vivió, que ya sabe cómo es el amor, las rupturas, los reencuentros y las casualidades. Ese público, que es precisamente el nuestro aquí en la Casa del Chisme, vio este encuentro con otros ojos. No con morbo, sino como recordatorio de que la vida sigue, que las mujeres pueden sanar, crecer y superar cosas sin necesidad de dramas telenovelescos. Que ya estamos en una generación donde las conexiones ya no son tan explosivas como antes. Y eso también generó conversación. Porque ese público decía cosas como, mira qué maduras, ya quisieran otras actuar así, qué ganas de ver mujeres que se respetan. Y eso también se viralizó. Y aunque parezca raro, también generó que muchas marcas vean a ambas como figuras potentes para campañas de público adulto. Y tú sabes que en esta industria, cuando uno se vuelve tendencia positiva, salen oportunidades de todos lados. Pero bueno, eso es apenas una parte. Lo realmente jugoso viene, cuando empiezan las interpretaciones sobre el futuro. Porque mientras Belinda seguía con su gira y Kazu con su música y maternidad, hubo rumores de que Nodal tomó decisiones importantes en su vida personal y profesional justo después de ese encuentro. Y algunos dicen que eso no es coincidencia. Otros dicen que sí. Pero lo que es seguro es que ese evento movió energías en todos. Y mira, antes de cerrar este segmento, déjame contarte algo que pasó en un restaurante de Madrid 2 días después. Dicen que Belinda estaba comiendo con su equipo cuando una señora de unos 50 años se le acercó y le dijo, hija, qué gusto que te vi con esa muchacha argentina. Se ven fuertes las dos. No dejen que los hombres las dividan. Y Belinda, cuentan,
Se rió sincera, le agradeció y hasta le tomó la mano tantito. Y esa escena, aunque nadie la grabó, demuestra que la gente sí captó el mensaje detrás de todo esto. Y ese mensaje es más grande que cualquier titular. Y eso, aquí entre tú y yo, es lo que hace este chisme tan sabroso. No es la pelea, no es el drama, no es la tensión. Es ver cómo la vida junta caminos de forma inesperada para que la gente se dé cuenta de que todo se supera, todo sana y todo cambia. Y que cuando dos mujeres actúan con cabeza fría, el mundo entero se queda sin palabras. Mira, lo que pasó después de todo este revuelo ya no fue solamente un chisme entre artistas o un encuentro inesperado. No, hombre, esto ya trascendió fronteras emocionales, profesionales y mediáticas. Porque cuando la vida te junta con alguien que representa un capítulo fuerte de tu historia, no importa cuánto tiempo haya pasado, siempre se mueve algo, una pieza chiquita pero poderosa que te obliga a reconsiderar cosas que creías ya cerradas. Y eso fue exactamente lo que provocó el encuentro de Belinda y Casu. No solo en ellas dos, sino en Cristian Nodal, en los fans, en la industria y en la conversación pública. Y aquí en la Casa del Chisme, como siempre, te traemos la lectura completa, porque tú no vienes a que te den migajas, tú vienes a despachar el platillo completo, con sus salsas, sus condimentos y su postrecito emocional incluido. Después de la viralización masiva del encuentro, los días siguientes fueron cruciales. Para empezar, hablemos de lo que pasó en el círculo interno de Belinda. Justo una semana después del evento, ella tenía una sesión fotográfica para una marca internacional. Y mientras estaban revisando las tomas, uno de los creativos le dijo algo como: últimamente la gente te ve distinta, más tranquila, más luminosa. Y Belinda, sin entrar en detalles, solo dijo: creo que ya estoy en una etapa donde no cargo cosas que no me corresponden. Y ese comentario parecía inocente, pero quienes la conocen saben que viene de alguien que ya superó tormentas internas. Porque mira, durante años la gente la criticó por su vida amorosa, por sus decisiones, por sus escándalos. Pero esta vez, tras todo lo que vivió, se plantó como una mujer con una paz más real. Una paz ganada, no fingida. Y mientras eso pasaba en su mundo, en el de Casu también hubo movimiento. Dicen que, días después del evento, hubo una reunión entre ella y su equipo creativo para planear el lanzamiento de un nuevo sencillo. Y en esa junta, alguien comentó que la viralización del encuentro con Belinda había traído una atención inesperada hacia su imagen. Pero lo más bonito fue cómo respondió ella: la gente puede hablar lo que quiera. Yo ya estoy en otra frecuencia. Esa frase, así de simple, dejó en claro que no tiene intención de engancharse con el pasado. Las prioridades de Casu ahorita son otras: su música, su hija, su vida privada. Y eso, quieras o no, la coloca en un nivel emocional muy distinto al de hace unos años. Ahora bien, mientras las dos estaban tan zen, tan maduras y tan elevadas emocionalmente, en el mundo del espectáculo la cosa seguía hirviendo. Porque si hay algo que al público le encanta más que ver un pleito, es ver una historia que no cuadra con sus expectativas. Y aquí pasó justo eso. Mucha gente esperaba que entre ellas hubiera tensión, incomodidad, distancia, señales ocultas. Pero como no hubo nada de eso, la conversación se volvió todavía más intensa, porque ahora el tema no era se llevan mal, sino ¿y si se llevan bien? Y esa idea, déjame decirte, fue más explosiva que cualquier teoría de conflicto. Y tú no estás para saberlo, pero varias revistas de espectáculos empezaron a buscar a colaboradores que pudieran escribir artículos analizando esta nueva tendencia entre celebridades mujeres. Dejar atrás los dramas románticos compartidos. Y sí, Belinda y Casu se convirtieron, sin querer, en ejemplo de esta narrativa más moderna donde el pasado no define el presente. Y eso influyó en algo que pocas personas vieron venir. Las marcas empezaron a verlas como figuras que representan madurez emocional. Y tú sabes que cuando una marca ve algo así, inmediatamente buscan capitalizarlo. Pero sigamos porque aquí viene lo bueno, las reacciones privadas de Nodal. Y mira, aquí es donde todo se pone más complejo emocionalmente, porque mientras en público él seguía callado, en privado sí hubo un proceso interno fuerte. Dicen que en una comida familiar, días después de que el tema explotara, uno de sus tíos le dijo algo como: mira, mijo, la vida acomoda lo que uno no acomoda a tiempo. Y esa frase, así de directa, hizo que Nodal se quedara pensando largo rato. No porque extrañara a alguna de las dos, sino porque entendió que hay historias que no terminan cuando uno quiere, sino cuando aprendiste lo que tenías que aprender. Y el encuentro entre Belinda y Casu fue eso, un recordatorio de que los caminos siguen, que la vida no se detiene por el pasado de nadie. Y aquí entre tú y yo, hubo un detalle interesante.
Alguien de su equipo comentó que ese día, después de esa comida familiar, Nodal se sentó solo un rato en su estudio, tocando la guitarra sin intención de componer nada, solo dejándose sentir. Y esa imagen, aunque parezca chiquita, dice mucho. Porque cuando un artista se refugia en su instrumento sin querer hacer música, es porque trae emociones atravesadas que necesita procesar sin palabras. Y eso, por más macho, cantante famoso, tatuado o rebelde que sea, lo hace igual de humano que cualquier mortal.